Graciela Catalán, hola, ¿qué tal? Buenas Hola, ¿qué tardes. tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bruno Massa soy yo, Hola. no sé si me conoces, pero No, bueno, no, te no, ¿cómo tengo estás? muy de las redes, generalmente te sigo por ahí, los posteos que haces y vengo haciendo el seguimiento del trabajo suyo con Estela, así que bueno, te tengo en alta estima a vos también, Graciela. Muchísimas Un, gracias. un gusto verte. Gracias. Bueno, vamos a darle inicio a esta A feria ver, virtual de novela. se me oye bien. Les pido que por favor silencien el Zoom para que no se superpongan las voces. Sacamos el audio. Por favor, porque después entra Rolando y para que no se superpongan las voces más que nada. Bueno, les doy la bienvenida formal a la Feria Virtual de Novela en el Día del Libro, en el Día Mundial del Libro. Y hoy contamos con la presencia del escritor Rolando Martiniá. Tal vez sean dos segmentos, porque el Zoom a los 40 minutos corta. Después de los 40 minutos, no se preocupen que les vuelvo a mandar otro link para hacer un sorteo. Al principio vamos a contar un poco qué es una novela. Rolando tiene publicada su única novela. Ya la mayoría la conocen, así que van a ser aspectos más superficiales. Y la segunda parte ya viene un sorteo. Vamos a sortear un ejemplar de la novela de Rolando, Fin de Siglo, y un descuento para mi librería virtual. Tengo una librería virtual que son autores independientes y los que estén interesados les puedo enviar el catálogo al terminar la reunión. Me escriben por el WhatsApp y les envío el catálogo y hay un descuento que va a ser por una semana. Tienen tiempo para entrar al Instagram, ver el catálogo y si les gusta alguno de los libros, pueden elegir, hay cuento, novela, poesía, de terror, fantástico, pero son autores independientes, no es que pueden pedir cualquier libro. Trabajo con una red de escritores que ahora son 13 y la idea es ir sumando. Graciela Catalán, que está en el Zoom, es una de ellas, una gran escritora y una gran persona que también quiero muchísimo. Después va a haber un segmento de algunas preguntas, después abrimos el micrófono, quien le quiera preguntar algo a Rolando lo puede hacer, vayan pensando alguna preguntita si quieren, y si no tienen preguntas, no se preocupen, que alguna vamos a inventar. Bueno, dicho todo esto, le vamos a dar la bienvenida a Rolando. Vení. Hola, amigos. Hola Rolando, buenas noches. Hola, David, ¿qué tal? Gracias por estar ahí acompañándonos. Muy buena. Soy Roberto Zúgaro. Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Zúgaro. Me acuerdo de Sí. muchas cosas, Zúgaro. Bueno, Sí, hoy es el Día Mundial del Libro y un poco nos convoca eso y por otra parte la Feria Virtual de Novela. Perfecto. Si vos nos querés dar un pantallazo de por qué es el Día Mundial del Libro, qué es una novela, creo que estarían interesados en saber. Sí, quizá mucho de lo que diga ya lo saben, porque son toda gente que se interesa por la literatura, por las letras, por las palabras, de una manera o de otra. Pero bueno, algunas cosas podemos recordar interesantes. Hoy, 23 de abril, se celebra el Día del Libro en homenaje a dos de los más grandes escritores que murieron el mismo día, el 23 de abril del mismo año, 1616. Miguel de Cervantes, autor del Quijote, y William Shakespeare, autor de muchísimas obras. Más que nada era un dramaturgo, no un novelista, pero dramaturgo y poeta. Esta curiosa coincidencia hizo que se eligiera esta fecha
como Día Internacional del Libro. Pero hay una noticia que seguramente le va a encantar a la señorita, y a muchas mujeres. ¿Sabían ustedes que la primera novela de la historia registrada la escribió una mujer? La escribió una mujer japonesa hace más o menos 1000 años, y sentó las bases, digamos así, de una especie de costumbre cultural que empezó a desarrollarse a partir de ahí y que después fue tomando distintos caracteres. Después surgió la etimología de biblos, los libros, la Biblia. Siempre se trataba de la palabra novela, que se refiere a una construcción, yo diría, paradigmática del libro, ¿no? Cuando uno piensa en libro, generalmente piensa novela, menos si uno se llama Borges y se da el lujo de no escribir ninguna novela y ser famoso igual. Pero la palabra novela proviene del italiano novella y del francés nouvelle, que significa nueva, noticia. Es decir, era una forma de dar nuevas, de contar cosas a las otras personas. Y queriéndolo o no, resulta que la gente satisface ciertas necesidades psicológicas o existenciales, más allá de que las tenga pensadas, teorizadas o no. Porque en realidad la novela logra juntar su carácter de nouvelle, o sea, de nuevas, novedad, con su carácter de estructura. Y la psicología ha demostrado que dos de las necesidades básicas emocionales de los seres humanos son la necesidad de estructura y la necesidad de novedad. Nuestro cerebro requiere estructura para no desorganizarse y requiere novedad para reestimularse. Y por eso fue tan importante el desarrollo que hubo, sobre todo a partir de la creación de la imprenta en el siglo XV, en el cual la gente pudo tener acceso a miles de libros, lo cual nos muestra también otro aspecto paradojal, si se quiere, o irónico, del tema, ¿no? La novela, nosotros la podemos conocer, las novelas y todos los demás libros, masivamente, por algo que no tiene nada que ver con el contenido artístico, literario o estético. Tiene que ver con un señor que tuvo la idea de poder imprimir a una velocidad increíble para la época páginas y páginas y páginas de escritos hechos a mano. Pero muchos de los grandes escritores, yo recuerdo que cuando yo cursaba la escuela normal, Mariano Acosta, teníamos un
un excelente profesor de literatura española, el famoso poeta Fermín Estrella Gutiérrez, que hablando de Lope de Vega, el famoso poeta y dramaturgo español del siglo de oro, decía que se había hecho un cálculo de cuánto tiempo material llevaba escribiendo a mano con una pluma a la luz de una vela, cuánto tiempo material llevaba a escribir la cantidad de obras que escribió Lope de Vega. Y la conclusión es que era imposible en una vida. Nadie entiende cómo este hombre pudo escribir a mano con una pluma de ganso y un tintero a la luz de una vela, enorme cantidad de poemas, de obras teatrales, que los cálculos no daban como para que se pudieran escribir a lo largo de una vida de las que se vivían en esa época, que como ustedes saben bien, eran vidas cortas en general, por distintos motivos, por que no había tantos recursos de salud, había muchas guerras, epidemias, pandemias, como ahora estamos probando un poco esa medicina. Y si no era una cosa, era otra, pero la gente vivía 50 y pico de años y si no había hecho lo que tenía que hacer, quedaba para el futuro. Las condiciones de vida, etc. El libro fue uno de los elementos que ayudó a universalizar un montón de conocimientos, incluidos los conocimientos médicos, para que la vida de la gente empezara a ser mejor. Además de el placer estético que produce la lectura en sí misma. Hay un libro que se los quiero mostrar porque es una feliz coincidencia, además. Para aquellos de ustedes que leyeron Fin de Siglo, mi libro, y si no lo leyeron, ahora se los menciono, hay un momento en el cual se menciona a la Universidad de Leiden, en Holanda. Uno de los personajes principales de la novela va a Ámsterdam, mientras que el otro va a París, por un problema que surge durante el viaje en avión. El que va a Ámsterdam motiva ponernos en contacto, como quien no quiere la cosa, con la cultura de Holanda y de sus ciudades principales. Una de ellas es una ciudad que tuvo una fama muy especial, Leiden. Es una ciudad que está al sur de Holanda, al sur de Ámsterdam, y es Leiden. Bueno, ahí pasaron dos cosas muy importantes. Una, que Sigmund Freud psicoanalizó durante un paseo por los bosques de Leiden a el gran músico Gustav Mahler, que fue exprofeso a esa universidad para encontrarse con Freud, porque tenía muchos problemas psicológicos, no obstante ser un excelente músico. Y en esa universidad de Leiden estudió y dio clases este señor, Johann Huizinga. ¿Lo ven? Sí, sí. Johann Huizinga tiene un libro
que para mí significó muchísimo, me abrió la cabeza en muchos sentidos. Se llama Homo Ludens, así como Homo sapiens, Homo faber, Homo Ludens, el hombre que juega. Y este señor fue profesor de la Universidad de Leiden en Holanda. Miren las coincidencias. Yo no lo sabía hasta que no releí este libro que lo había leído hace mucho tiempo. Homo Ludens. Antes dije que el hombre tenía necesidad de estructura, porque si no se volvía loco, y de novedad, porque si no se volvía tonto o loco también. La educación suele proporcionar algo de esas dos cosas. No siempre, pero debería. La familia también. Y cuando nosotros hablamos de juego, Ludens, ¿por qué dice Homo Ludens el título, ¿no? El hombre que juega. Porque dice Huizinga que nosotros necesitamos el arte, necesitamos la literatura, necesitamos el cine, necesitamos todas esas formas de crear mundos adicionales al mundo en el que vivimos. No nos alcanza el mundo en que vivimos. ¿Por qué? Porque según él, nuestro cerebro da para más. La mayoría de los animales, que según la teoría evolucionista son nuestros antepasados, la mayoría de los animales tienen un cerebro adaptado a la supervivencia. Están preparados para sobrevivir como individuos y o como especie. Los hombres nos da para más. Y será por eso quizá que los hombres de las cavernas, además de todo lo que tenían que hacer para traer comida a la cueva y que todos vivieran un día más, se puso a pintar las cuevas, lo cual no era estricto para la supervivencia, no era estrictamente necesario. Podían haber sobrevivido sin pinturas, pero no podían haber sobrevivido sin comida. Y el arte, y el libro, y la literatura, y las artes en general, tienen esa característica, que es, como dice Huizinga en uno de sus párrafos, el juego es la cultura del niño y la cultura es el juego del hombre. La cultura es un juego, es un conjunto de juegos, mejor dicho. Cada juego tiene dos cosas que tienen que ver con lo que dijimos antes de orden y novedad. Cada juego tiene orden y libertad. Si no hay libertad, no hay juego. Si no hay orden, tampoco. Si Messi no pudiera gambetear y solo pudiera correr como un desaforado por la cancha, no sería fútbol eso. Y si pudieran entrar los espectadores a la cancha a jugar ellos porque no les gustan cómo juegan los jugadores, tampoco sería fútbol. Es fútbol porque tiene reglas y porque dentro de esas reglas se puede inventar. Se puede ser un Messi. Y el arte es eso. Es inventar un mundo que no es el mundo corriente en el que sobrevivimos, sino que son otros mundos que los inventamos a gusto y paladar nuestro, para darnos placer y para darle placer a otros,
porque nuestra cabeza es demasiado grande para solo sobrevivir. La novela, las novelas, el género novela, fueron la primera forma histórica, probablemente, que el hombre tuvo de transmitirle a otros hombres experiencias que los otros no habían vivido. Y eso llevó a que la novela fuera considerada el género literario por excelencia. Porque construir una novela es construir un mundo adicional al que ya existe. O sea que el mundo está lleno de pequeños mundos construidos por muchas personas, empezando por la señorita japonesa que les dije antes, hace 1000 años, siguiendo por los que hoy celebramos por sus muertes, Shakespeare y Cervantes, y siguiendo por todos los demás, han creado mundos que se agregan al mundo de la supervivencia. Y todos nosotros, gracias a eso, podemos desarrollar nuestra imaginación y aprender muchas cosas que solamente, si tuviéramos solamente el mundo de la supervivencia, no podríamos hacer. Hubo milenios de la civilización humana, milenios, en los cuales la persona no conocía más que lo que podía recorrer a pie en una jornada. Hoy por hoy, yo tengo acá una pila de novelas que son mis preferidas, que me cuentan la peste, no la nuestra, sino la que hubo en Marruecos, escrita por Albert Camus. O El Quijote, que me muestra los paradigmas de el héroe o el supuesto héroe y el hombre común o supuesto hombre común, como Quijote y Sancho. O Moby Dick, que nos muestra cómo una persona puede dedicarle su vida a un objetivo y dar la vida por ese objetivo, aunque los demás no lo comprendan. O Por quién doblan las campanas, que hubo una famosa película con Gary Cooper, donde un hombre que ni siquiera estaba peleando en su país, sino que estaba peleando en otro país, por una causa que consideraba justa, entrega su vida para que la mujer que amaba y sus amigos se salven. Estos ejemplos de novelas nos muestran que nuestra vida se ensancha con la novela. Pero que se ensancha, pero no se agota. No hay dos novelas iguales en 2000 años. No hay dos historias iguales en 5000 años. Y nosotros seguimos, algunos de nosotros, seguimos tratando de aportar esos pequeños mundos que nos imaginamos y que suponemos que le van a resultar de un estímulo interesante a los demás. Que no se van a aburrir, porque nosotros tenemos dos peligros, los seres humanos. El peligro de la desorganización, que en sus casos más graves es la locura, y el peligro del aburrimiento, que en sus casos más graves es la depresión.
Bueno, pues los libros, los buenos libros, y sobre todo las buenas novelas, que crean un mundo ficticio pero real, nos nutren, nos alimentan en esos dos sentidos. Nos muestran que se puede ser imaginativo y libre y también ordenado. Que no necesariamente uno tiene que romper todas las reglas para poder tener imaginación. Y que no necesariamente uno tiene que respetar tanto las reglas que se aburra como un tronco. Esto nos lo enseñó el arte a nosotros. El arte que nosotros mismos inventamos. Y especialmente, en este caso, en el caso que estamos hablando, especialmente la literatura. Fíjense ustedes que y esto como ya para ir terminando, o redondeando, Sí. Fíjense ustedes que las tres grandes religiones monoteístas que surgieron en Medio Oriente y que por primera vez fueron religiones monoteístas, tuvieron su libro, fueron las religiones del libro. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Todas, no lo podría asegurar, pero yo creo que la gran difusión que han tenido esas religiones ha tenido mucho que ver con que eran religiones del libro. Tenían un libro que les contaba a los creyentes cómo había sido la cosa hace 1000 años y cómo seguía siendo. Esto, sea uno creyente o no, es lo que hacemos con los libros. Le decimos a nuestros contemporáneos, mire, fíjese cómo era la vida cuando no había nacido su bisabuelo todavía. Y también le podemos decir, mire cómo me imagino yo la vida cuando su hijo sea bisabuelo. Esa conexión entre las generaciones humanas, en gran medida, no solamente, pero en gran medida, se debe a agrupamientos de páginas que la gente pasa una por una y va descubriendo cosas que no sabía o cosas que sí sabía y se alegra de compartir con un señor importante que se supone que es el escritor. Bueno, estimados amigos, ya me están haciendo señas de la producción. Me están haciendo así de la producción. No quiero imaginarme qué querrá decir esto, pero supongo que quiere decir que vayamos terminando. Y les agradezco enormemente. Falta el sorteo igual. Bueno, falta el sorteo, pero el sorteo se va a encargar Sí. Estela, porque... Bueno, dale. Sí, el sorteo se va a encargar Estela, porque yo, como ustedes se podrán imaginar, por mi aspecto y mi DNI, si se los muestro, todas estas cosas de la tecnología necesito ayuda. Y para otras también. Gente, un gusto haber compartido esto con ustedes. Es la primera vez en mi vida, ven, esto es como la literatura, la primera vez en mi vida que hago un Zoom. Y no sé si para alguno de ustedes también lo es. Y me encanta la experiencia y espero que ustedes lo hayan disfrutado y lo aprovechen.
No sé si quieren hacerme alguna pregunta. Sí, yo lo que les quiero preguntar a los que están, si tienen un ratito más para que yo les vuelva a mandar el link y en el próximo segmento, quien quiera hacer alguna pregunta y después ya largamos el sorteo que lo hago en línea, digamos. Si están de acuerdo, les mando a los que están el link. Sí, Sí, dale. sí, no Dale, hay dale. problema. Bueno, ahora ya se los corto acá y se los envío por WhatsApp y ahí por mail a Zúgaro. Rolando, ahora que podemos hablar, un placer Sí. verlo, un gusto verlo. Mi nombre es Bruno Massa, la verdad que hace tiempo que vengo Ah, siguiéndolo. Bruno Massa, pero tú eres un fan, tipo, como si fuera un cantante de rock, yo. Y es una eminencia, señor. Realmente se aprende muchísimo, es un disfrute total a cada momento que vemos uno de sus vivos. Aprendemos mucho y bueno, nos abre un poco el panorama de lo que es la realidad vista con otros ojos. Así que le agradecemos mucho todo este transcurso de la pandemia. Fue una compañía, eventualmente, no sé si todos los fines de semana, pero fin de semana por medio. Era muy interesante verlo, la dinámica que tienen con Estela, que trabajan muy bien. Así que felicitaciones por haberse adaptado a las nuevas tecnologías, por poder concretar esto, y bueno, que se siga dando, porque se le da muy bien la cámara, ¿eh? Realmente ¿Sí? se le da muy bien. ¿Sí? Sí, totalmente. Bueno, totalmente. será porque alguna vez soñé con ser actor. Puede ser, puede Y ser. Siempre mi hijo es director de cine publicitario. Qué bien, bueno, de ahí alguno sacó la beta, ¿vio? Bueno, Alguno muy bien. sacó la beta. Sí. Bueno, Un placer. gracias Bruno, ¿eh? Siempre leo No, tus gracias. comentarios. Gracias, Bueno, muchas ahora gracias. en el segundo segmento, si Gracias a querés ustedes. hacer una pregunta vos, Bruno, quien quiera, ya les mando el link. En 2 minutos está llegando el link. Bueno, Dale. muy bien. Corto acá y ahora nos volvemos a ver, los esperamos, no se vayan, vuelvan para el Bueno, sorteo. Sí, el sorteo Ahí sobre les todo. mando, ahí les mando. Gracias.